a grabar. Empezamos a grabar. Segunda parte de la clase del 26 de agosto. Consejo a Magistratura. Bien, está contando Marina de la charla de nuestro ex decano, rector y actual titular de la cátedra, la charla de ayer. ¿Cuál era el título? ¿Reforma judicial? Sí, acerca de la reforma judicial. La reforma judicial que se está empezando a discutir en el Congreso, con un proyecto del Poder Ejecutivo, proyecto de ley. Bien, eso lo tenemos que seguir minuto a minuto, porque es lo que empezamos a ver hoy. Así que es como si les hubiéramos pedido al Congreso que trataran algo cuando nosotros lo estamos estudiando. Así que es una oportunidad única. Bien, empecemos entonces, visto ya el contexto general, empecemos a ver Consejo de Magistratura en particular. El Consejo de Magistratura como tal es un órgano novedoso en nuestra historia constitucional. No existió durante 150 años y se introdujo en la última reforma del año 94. Van a cumplirse 25 años ya, pero si uno mira de forma retrospectiva es poco tiempo, con lo cual podemos afirmar que es una institución novedosa. Y ha sido trasplantada, es decir, se copió de otros modelos, de otros países donde esto ya existía. Como todo trasplante, hay que adecuarlo a la idiosincrasia del lugar donde se va a aplicar. No es que uno corta y pega tal cual existe en otro país. Y después hay que verlo funcionar, ¿no? Hay que ver en la práctica si eso resulta o no. Y este fallo Rizzo va a ser una muestra acabada de si eso se logró o no se logró. Y cuando uno mira la disidencia de Zaffaroni, ahí va a tener varias puntas, ¿no? Para decirlo simple, Zaffaroni lo que advierte es los constitucionalistas, perdón, los constituyentes, los convencionales constituyentes del 94, no le terminaron de dar forma a este instituto. Es como que se quedaron a mitad de camino. Y varios aspectos claves no los resolvieron y los delegaron en una ley posterior que tenía que como darle la puntada final. Pero le delegaron no detalles, sino aspectos importantes, muy importantes. Y después, bueno, a nivel legislativo lo que vamos a ver es que hubo varias legislaciones que fueron modificando ese alcance, y este fallo Rizzo lo que va a hacer es poner en cuestión la última que se había aprobado, la última reforma que se había aprobado en el año 2014, si no me equivoco. Y el efecto del fallo, que lo preguntaban hoy al principio, el efecto de este fallo va a ser no resolver una disputa entre partes, sino declarar una inconstitucionalidad de algunos artículos de una ley, pero con alcance general. Es decir, y esto para las chicas que prepararon la clase, para que lo revisen o lo profundicen, los efectos son derogatorios. El efecto de este fallo es derogatorio, como si hubieran dictado una nueva ley, que deroga la ley que estaba vigente en ese momento. Esto es importante porque, en principio, uno no está acostumbrado a pensar que la Corte puede hacer eso. ¿Sí? Siempre decíamos, la inconstitucionalidad es para la causa, o sea, alcanza a las partes. Salvo que sea una cuestión colectiva, ¿sí? De incidencia colectiva, como vimos con Alavi y alguno más. Pero acá no era ni una cosa ni lo otro, con lo cual vamos a tener que prestar atención cómo se las arregla la Corte para derogar directamente una norma que estaba vigente, o artículo de una. Bien. Vamos a leer primero el artículo 114. No sé si alguno lo tiene por ahí.
de la Constitución? Sí, no lo tengo, profe. Lea, Erika, Dianchi. Vamos a ir de a poco. El Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El constituyente de la magistratura es integrado por jueces de todas las instancias, abogados con matrícula federal, académicos, científicos, en la cantidad y forma que indique la ley. Pero ahí no estás leyendo el texto del artículo, o no estás leyendo textual. ¿Tenés la Constitución? Yo lo tengo, profe. Sí, acá la tengo. Bueno, a ver, dale. Sí, adelante. ¿La lee Erika o la leo yo? Sí, léela, Claudia. Bueno, el artículo 114. Consejo de la Magistratura, integración y atribuciones. Perdón, un segundito. Sí. Estamos en la sección tercera del Poder Sí. Judicial. Es decir, Sí. estamos dentro de los tres poderes, Poder Judicial. Capítulo único, primero, duración, naturaleza y duración del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, ubiquémonos ahí. Estamos hablando de todo el Poder Judicial que tiene a la Corte, a los tribunales inferiores, y que va a tener este órgano, que es novedoso. Muy bien. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrán a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Bueno, un momentito ahí. Momento. Después vamos a ver el 99.4, pero lo vamos a dejar para después. Ahí lo que me interesa de entradita nomás lo que dice es que este Consejo de la Magistratura va a ser regulado. Regulado quiere decir que se va a disponer cuáles son sus alcances, la composición, o sea, toda la forma de la reglamentación de este artículo por una ley especial. No puede ser incluida en una ley genérica, una ley de presupuesto, etcétera. Sancionado por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto tenemos que tener en cuenta que es una mayoría agravada. No son las 2/3 partes, que es lo que se requiere, por ejemplo, para cambiar la Constitución, pero sí no es mayoría simple. O sea, de la totalidad de los miembros de las dos cámaras necesitas la mayoría absoluta. O sea, que el constituyente acá lo que quiso es que haya consenso para cambiar o reglamentar el Consejo de la Magistratura. Bien, entonces dice, tendrá a su cargo, ahí son las funciones. ¿Cuáles son las funciones? A ver, de vuelta, Claudia. Tendrá a su cargo. Tungi. Me perdí. Tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Bien, entonces, dos funciones básicas. Selección, o sea, seleccionar a los magistrados. Y después administrar el Poder Judicial. Consideraciones. Selección no es elección. No es lo mismo la selección que la elección. ¿Por qué? Porque no dicen cuál va a ser el juez para un cargo específico. Seleccionan 3, una terna, y se lo pasan al presidente. Entonces, no es que el Consejo elige jueces. Ojo con eso. En primer lugar. Y segundo, la administración del Poder Judicial. Es un órgano que está dentro del Poder Judicial y lo que decía acá es que va a administrar. Administrar es manejar el presupuesto. Manejar
la pauta salarial para todos los empleados, manejar los fondos para infraestructura de todos los juzgados de todo el país, los juzgados federales de todo el país. No es poco. ¿Quién tenía eso antes de que se crea el Consejo de la Magistratura? ¿Quién manejaba la plata del Poder Judicial? ¿La Corte? La Corte Suprema. Entonces, acá hay un cambio de manos. ¿Sí? ¿Qué pasó después del dictado de este artículo en la reforma constitucional? Se dividió la administración. La Corte sigue manejando su presupuesto. Pero no porque se haya dividido, porque nunca lo entregó. La Corte sacó una acordada diciendo, bueno, esto es complicado porque patatín y patatán, y dijo, minga. Estoy simplificando y exagerando, ¿no? Pero lo cierto es que esta facultad nunca la llegó a ejercer plenamente el Consejo de la Magistratura. Pero igual no es algo que nos interese a nosotros directamente. Sí lo de la selección de los magistrados, ¿cómo va a ser? Entonces seguimos, ¿cómo dice el segundo párrafo? El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Bien, entonces, ese es el corazón del fallo Rizzo, ese párrafo. Y lo que se va a discutir en el fallo Rizzo es, fíjense cómo termina, en el número y la forma que indique la ley. Rizzo va a poner en cuestión la última ley, que va a decir no solo el número, sino la forma en que se los elige. Y la forma en que cambia, en quiénes van a decir cuáles van a ser los miembros que van a ir ahí. Repasemos. Estará integrado periódicamente, quiere decir que van a ir cambiando cada tanto, que van a tener un mandato. O sea, no los jueces, ojo que no estamos hablando de los jueces, estamos hablando de los miembros del Consejo de la Magistratura. El Consejo va a estar integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio. Esa es la palabra clave del párrafo. El equilibrio. Cuando yo busco un equilibrio, trato de sopesar y que los dos platillos me queden a la misma altura. Pero equilibrio no es mismo nivel, es, bueno, compensar un poquito, ¿no? Que no te quede uno acá y otro acá. ¿Se entiende? Tratar de... ¿Entre quiénes? Equilibrio entre quiénes. Y ahí va. Entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Pregunta de parcial. ¿Cuáles son los órganos políticos resultantes de la elección popular? El poder legislativo, todo el Senado, los gobernadores, los diputados, el presidente de la nación. Bien, acá estamos hablando a nivel federal. Me olvido por un momento de las provincias y de las intendencias. A nivel federal, ¿a quién elige el voto popular? La elección popular. El pueblo, ¿a quién elige? Popolo, popular viene de popolo, de pueblo. ¿A quién elige el pueblo? ¿A quién elegimos nosotros en la urna? Al presidente, Bien, ¿a quién más? a los diputados, senadores. Bien. ¿Cómo? A los legisladores, como dijo la compañera. Legisladores, diputados, senadores. Entonces, presidente, Poder Ejecutivo, que va en fórmula con el vicepresidente, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal, porque el vicepresidente, una vez que se lo elige, se va al otro poder, como delegado. Y el vicepresidente tiene esa función de encabezar el Senado, pero no es Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo es unipersonal, uno solo, presidente. Siempre, no ahora, siempre. O así. Senadores y diputados, bien, del otro poder, del poder legislativo. ¿A quién más elegimos en el voto? En la urna. A los intendentes podría ser, pero igual eso es por ejecutivo, ¿no? Pero eso es
nivel subnacional. Provincia y Bien. municipio subnacional. Yo digo a nivel nacional. ¿A alguien más elegimos? Gobernador. Eso es Gobernador. subnacional. Eso es provincial. No, nadie más. Nadie más. Entonces, esos son los órganos, dice, órganos políticos resultantes de la elección popular. Entonces tenemos presidente, diputado y senador. Quiere decir que esos tres ámbitos van a tener que tener representación en el Consejo de la Magistratura. ¿Se entiende? Pero no son los únicos. Dice, van a tener que tener equilibrio entre ellos, los jueces de todas las instancias. Entonces, acá ya tenemos 4. Presidente, diputados, senadores, jueces. Vamos a hablar de todas las instancias, cómo se conforma después. Tengo instancias federal, instancias provinciales, de Buenos Aires, del interior, eso se verá. Después tenemos abogados de la matrícula federal, jueces y abogados. Entonces ustedes cuando se reciban, que lo van a hacer, y van a ser excelentes abogados, van a poder sacar matrícula provincial o matrícula federal. ¿Sí? Antes eso lo regulaba la Corte Suprema, te daba la matrícula federal, hoy está más descentralizado. Entonces hasta ahí tenemos 5. Después, ¿qué más dice? Y asimismo será integrado por otras personas del ámbito académico y científico, es decir, intelectuales de alguna manera, y nada más, eso. Tengo 6, ¿sí? 6 ámbitos. Ahora, ¿cómo será integrado? ¿Cuántos ponen cada uno? ¿Y de qué forma cada uno elige? Eso no está en la Constitución. Va a estar en una ley. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y ese es, dijimos, el objeto del fallo RIS. Bien. Mercedes, Ejecutivo, Legislativo, Diputado, Senado. Perfecto. Bueno. ¿Quién estaba leyendo? Claudia. Seguimos con las atribuciones del Consejo de Magistratura. Bien. Serán sus atribuciones. Primero, seleccionar mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores. Bien, stop. 2. Stop. Entonces, primero y el principal. Magistraturas inferiores son todos los tribunales inferiores a la Corte. Tribunal de primera instancia, Cámara de Apelación, Cámara de Casación, etc. Todo eso, a nivel federal, lo selecciona el Consejo de Magistratura a través de concursos públicos. Concursos públicos, ustedes saben, son de oposición y antecedente. Esos dos conceptos tenemos que recordar. ¿Qué es un concurso público de oposición y antecedente? Antecedente es tu currículum. Vení, pasame el currículum que lo voy a estudiar. Mirá que son 800 páginas, no importa, pasámelo. Con un detalle. Lo que uno pone en un currículum lo pone en carácter de Declaración jurada. declaración jurada. Y ha pasado, aunque a ustedes les parezca mentira, que a alguien le dije, mire, usted dice acá que participó de la actividad X a nivel internacional. A ver, tráigame el papelito. Y si yo no tengo cómo demostrarlo, marche preso. ¿Sí? Entonces, atenti lo que se pone en el currículum. Acá me van a mirar todos mis antecedentes. Pero después no es solo eso. Te van a tener, una parte del concurso es la oposición. Oposición no es que me opongo, me rechazo. La oposición es ir y sentarte y que te tomen examen oral, de aptitud. No de tus competencias, sino a ver, bueno, cómo pensás, cómo te desempeñás, qué ideas políticas, filosóficas, científicas, religiosas, morales, no sé, lo que te quieran preguntar. Entonces ahí tenés que rendir examen. Ese es un concurso público de oposición y antecedentes. Entonces dice, seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas. Cualquiera se puede postular cumpliendo ciertos requisitos y después te tienen que seleccionar. Y sabemos que la selección termina con la terna.
¿Sí? Después de todo ese proceso, la Corte dice, para este cargo de juez de primera instancia en el Juzgado Federal de Chubut, acá tengo 3 seleccionados. Y con esa selección que hace, se lo pasa al presidente. ¿Se entendió? La primera atribución es la más importante. Bueno, vamos a la 2. 2. Emitir propuestas. Sí. Emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Bien, 3. Entonces, momento. Tribunales inferiores. Para el nombramiento, lo que emite son propuestas, le hace el Consejo de la Magistratura una propuesta al presidente de ternas vinculantes. ¿Qué quiere decir ternas vinculantes? ¿De elección, profe? De selección de 3 jueces. Terna son 3, bien. ¿Y qué quiere decir que sea vinculante? Que cumplan con los requisitos para ese cargo, como que seleccionan 3, ¿no? Si estás en la terna es porque ya cumpliste todos los requisitos. La terna no es un orden de mérito. Puede haber un orden de mérito de todos los postulantes, pero los primeros 3 pasan a estar en una terna. Lo que dice que es vinculante para el Poder Ejecutivo, para el presidente. La terna es vinculante para el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir que es vinculante? 2 cosas a la vez. Que el Poder Ejecutivo no puede elegir por fuera de esa terna. Al que salió cuarto, no lo puede elegir. Ahora, de esos 3 puede elegir a cualquiera. No está obligado por el que salió primero, el orden de mérito. Los primeros 3 pasan una terna y los 3 tienen las mismas chances. Y el presidente no tiene que justificar, es una facultad discrecional a quien elige dentro de esos 3. Entonces, es vinculante en tanto terna, pero no es vinculante al interior de la terna. ¿Entiende? No puede elegir al cuarto, puede elegir a cualquiera de los 3. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Sí, profe, sí. Bien. 3. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Bien. Eso es lo que le decía que quedó, veremos, quedó a medio camino. Bien. 4. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Bien. ¿Qué es una facultad disciplinaria? Puede sancionar si es que hacen algo que no tienen que hacer. Bien. Consejo de Magistratura puede sancionar. ¿Cuáles serían las sanciones disponibles? Un sumario que quedaría en su legajo. Un sumario. Detención de Pero haberes. el sumario es un proceso. ¿Cuál podría ser el resultado de su sumario? ¿Qué sanción se le podría aplicar? Retención de haberes. Bien, retención de haberes hasta un 20%. ¿Qué más? Sanciones de días de trabajo. Suspensión, muy bien. Suspensión de empleo, sí, suspensión por día. Algún llamado de atención o advertencia. Todo eso está. Lo que no puede hacer como sanción disciplinaria, como dice ahí, facultades disciplinarias, no puede hacer ¿qué cosa? Consejo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Dentro de las facultades disciplinarias sobre los magistrados, ¿qué es lo que no puede hacer el Consejo de Magistratura? Sacarlos del puesto en donde están. Muy bien, Nati, tenés aprobada la materia. Una institución. No sabemos cuál materia, pero alguna tenés aprobada. No los puede destituir. No los puede echar. Para echarlo hay que hacer otro procedimiento, pero no disciplinario. Lo disciplinario es acotado. Te llamo la atención, te suspendo 10 días o te bajo el sueldo. De acuerdo con el juez Bonadío, el Consejo de Magistratura le había hecho una quita del sueldo.
y en algún caso más también, ahora recuerdo ese. Esos son facultades disciplinarias. Bien, ¿qué más? El 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. En su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Bueno, ahí lo tienen. Y si el Consejo de Magistratura entiende que un magistrado no cumplió con sus deberes e incurrió en prevaricato o en alguna falta grave, falta de decoro o alguna cuestión que amerite iniciar un procedimiento de destitución, no ya una falta disciplinaria, sino algo mucho más relevante, lo que tiene que hacer es esto: decidir la apertura del procedimiento de remoción, abrir el procedimiento. En su caso, decirle, mire, usted está suspendido de su función, sigue siendo juez o jueza, pero no va a poder ejercerlo por un periodo hasta que este procedimiento se lleve a cabo. De manera preventiva lo suspendo, y formular la acusación. Mire, porque usted se lo acusa de esto, de esto, de esto, de esto. Eso hace el Consejo de Magistratura. Una comisión que está ahí adentro. Un jury. Y después vendrá otro que va a sustanciar todo el procedimiento, lo va a llamar para que tenga un descargo, y después se verá si se lo remueve del cargo o no. Pero no lo va a hacer el Consejo. Bien, o sea, inicia, hace la acusación, suspende en todo caso, pero hasta ahí llega. Bien. 6. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Bien, esto que parecía algo así de que sobraba, que estaba de más, que estaba al final, cobró mucha relevancia en la pandemia. ¿Por qué? Porque estos reglamentos, uno que puso en juego fue el de sesión virtual. Porque hasta este momento el Congreso y los jueces y todos sesionaban en sus lugares habituales de trabajo. Entonces, para el Congreso de la Nación y en particular para el Senado estuvo en juego si había un reglamento para actuar de manera remota, virtual. Aquí no estamos hablando del Congreso, estamos hablando de la Administración de Justicia, pero para que ustedes lo vean, ¿sí? Parte de los reglamentos a dictar es, bueno, ¿cómo hacía la justicia para seguir funcionando en pandemia? Y eso fue materia de debate, ¿sí? Porque la Corte decía, no, seguimos actuando. Primero entraron en feria, después la feria se fue relajando, después decían que cada juzgado podía resolver, o sea, medio se descentralizó, y bueno, pasaba también por la capacidad tecnológica de cada juzgado, ¿sí? Si se habían informatizado o no, etcétera, y cuánto de eso podía dar respuesta a la Administración de Justicia. Se los traigo como ejemplo. Terminamos el 114. Lo que ustedes ven ahí es que están las facultades, está cómo debería ser la composición, aunque no está ni el número ni la forma en que se los elige, y todo eso está delegado en una ley. Ahora vamos al 99.4. ¿Quién quiere leer? No, profe. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Bien, el presidente. Facultades del presidente. A ver. 4. La 1, la 2, la 3 son los reglamentos Sí, que la puede 4. dictar. La 4 que dice. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Entonces, fíjense, para los jueces de la Corte, ¿quién los va a nombrar? Solo los de la Corte, no los inferiores a la Corte. No Cámara, no primera instancia. Los jueces de la Corte los nombra el presidente. No es que los selecciona. Selecciona, que habíamos dicho, era una facultad del Consejo de Magistratura para los tribunales inferiores a la Corte. Para los jueces de la Corte no hay procedimiento previo. Directamente nombra el presidente.
Dijimos que con el decreto ese del año 2003 va a haber toda esa vuelta previa, pero siempre termina con que el presidente decide si lo quiere nombrar o no. Pero el nombramiento no termina el procedimiento, es una fase necesaria. Lo nombra, pero con acuerdo del Senado. Entonces, a ese candidato que él decide nombrar, tiene que mandarlo al Senado. Quien tiene que aprobarlo por 2/3 de los miembros presentes. Entonces, acá sí está bien agravado. Para nombrar un juez de la Corte, no puede ser un partido solo. Tiene que haber consenso, acuerdo entre los partidos. ¿Cómo se resuelve esto a veces? Mandás varios, entonces ahí ya lográs más consenso, porque se los van como distribuyendo los apoyos políticos. Pero bueno, eso se lo dejamos a los politólogos. Profe, ¿los jueces de la Corte no está regulado por la ley 48 o no nada que ver? No, en principio no, sale de acá. Después vamos a ver algo de eso en particular cuando veamos recursos extraordinarios, pero no sobre esto. Entonces decíamos, 2/3 de los miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. O sea, tiene que haber una sesión específica del Senado para tratar el pliego de un juez. ¿Sí? Seguimos. Eso era jueces de la Corte. Vamos a ver debajo de la Corte. Erika. Ahí voy. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Bien, entonces fíjense, este párrafo complementa el 114. Lo tenemos que leer en conjunto. Entonces el presidente nombra, otra vez nombra, no es que selecciona, nombra a los demás jueces de los tribunales federales, no provinciales. En los provinciales no se mete el presidente. Federales inferiores a la Corte, en base a una propuesta vinculante. La propuesta es vinculante, la terna es vinculante. Él nombra al que quiera ahí adentro, terna del Consejo de Magistratura, con acuerdo del Senado. O sea, el Senado actúa tanto para los jueces de la Corte como para todos los inferiores. Y en todos los casos no puede haber un juez en este país, jueza, que no haya pasado por el Senado. Esa es la regla que tenemos que tener en cuenta. Que no haya pasado por el presidente y no haya pasado por el Senado. ¿Sí? Esos dos requisitos tienen que estar. En sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Fíjense que ahí aparece el gran requisito, que es el mismo que está en el artículo 16. Acá está específicamente, el otro es para todos los cargos públicos y acá es para los jueces. Bien, ¿qué más? Último párrafo del inciso 4 del artículo 99. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados. Una vez que cumplan la edad de 75 años, todos los nombramientos... Stop. Ahí termina la frase. Un nuevo nombramiento, ya sos juez, te nombran de vuelta, precedido de igual acuerdo. ¿Qué acuerdo? Igual acuerdo. ¿A cuál? Igual a cuál. 75 años, dice. No. El acuerdo que 75 tuvo años. antes de ingresar a la magistratura. ¿Y quién se lo dio el acuerdo? El Senado. El Senado. El Senado. O sea, el Senado nuevamente te tiene que dar el acuerdo. ¿Sí? Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo del Senado, será necesario para mantener el cargo que ya tenías, de cualquiera de esos magistrados. Cualquiera implica tanto la Corte como los tribunales inferiores. Esto se va a cortar otra vez y se está haciendo muy largo. Una vez que cumplan la edad de 75 años.
Entonces, si vos tenés idoneidad, seguís hasta los 75. Y cuando llegás a los 75 necesitas un nuevo acuerdo para mantener el cargo. Si no querés mantenerlo, decís, chau, me voy, como hizo Zaffaroni, y a otra cosa. Y si no, pedís que te le renueven el cargo y tenés que ir al Ejecutivo y después al Senado. ¿Se entiende? Todos los nombramientos, cuya edad sea el indicado,